Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo aquí en este canal de Tucat TV. Hoy día jueves que nos toca compartir la palabra. Estamos aquí en este es tu programa Meditando en la Palabra. Y bueno, hoy queremos meditar sobre Romanos capítulo 11. Y quiero decirles que meditar la palabra es una delicia, es algo hermoso que deberíamos tener por costumbre. Bueno, yo en México, estamos transmitiendo desde México a todo el mundo y pues desgraciadamente en nuestro país no se le da mucho, no tenemos ese hábito de leer, pero sí es una delicia, y más cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos sobre la palabra de Dios. En esta hora yo quiero invitarlos a ustedes a que oremos y que sea el Espíritu Santo el que nos dé la revelación de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo que tú me permites estar aquí, Padre. Ayúdanos a meditar la palabra y que sea revelada y que sea clavada, sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues nosotros tenemos la intención de predicar la palabra a todo el mundo, pero en especial este capítulo 11 habla sobre la iglesia cristiana, que en el año de por ahí del año 50, 60, a los judíos se les expulsó de Roma. Y solamente quedaron los que se habían convertido al cristianismo. Entonces vamos a definir por qué nosotros nos denominamos cristianos. Porque creemos en el trabajo, en la obra redentora de Cristo, nuestro Señor Yeshua, que así se llama en hebreo, y Cristo en griego, que quiere decir Mesías. Y el Mesías es el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Cómo se formó la iglesia en Roma? Pues hay dos teorías, una que Pedro, otra que fue Pablo, pero en realidad la iglesia en Roma ya, yo creo que también es una teoría, ¿no? Pero cuando estaban en el aposento alto los discípulos esperando la promesa del Espíritu Santo, dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban ahí atónitos, maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Preguntaban.
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces ahí había personas que eran de Roma, ¿no? Que eran de Roma, que habían venido ahí a la fiesta del Pentecostés, que era una de las 3 fiestas donde tenían que reunirse todo el pueblo de Israel ahí, y la de la Pascua y la de los tabernáculos. Las otras eran opcionales, pero entonces estaban reunidos ahí, y cuando oyeron el mensaje de Pedro, dice Pedro, les dijo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y ahí estaban perseverando, pero resulta que después de la muerte de Esteban, dice: Saulo consentía la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. O sea, muchos, me imagino que se regresaron a sus lugares, y entonces estos fueron los que oyeron a Pedro, estaban dando testimonio, y bueno, estos que estaban dando, que fueron allá a Roma, ahí se establecieron, hubo una persecución, los expulsaron de ahí, y solamente se quedaron los temerosos de Dios. Ahora quiero decirles aquí, para empezar la lectura de Romanos, capítulo 11, dice así su palabra hermosa: más dulce que la miel, que es pan de vida, que es agua. Digo pues, les escribe una carta a Pablo, a los romanos, a los que quedaron ahí, que eran los temerosos de Dios. Ahorita les voy a explicar. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estaba dando su testimonio Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estaba poniendo, por ejemplo, lo que le pasó a Elías, que Elías creía que ya todos los profetas los habían matado. Pero dijo el Señor: no, yo me he reservado. Dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Pero a quién se lo está diciendo? A los que se quedaron en esas sinagogas, a los temerosos de Dios. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la misericordia de Dios. Y por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no era gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí? O sea, ¿qué dicen? Yo tengo un remanente porque yo tengo misericordia de ustedes. Quiero decirles que en el tiempo de Génesis, en el capítulo 6, dice que el mundo estaba mal, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero
Noé halló gracia. Él no tenía por qué vivir, pero halló gracia. Y en ese sentido yo también, yo hallé gracia delante de Dios y aquí me tiene compartiendo las buenas nuevas gracias a Él, a su misericordia, que quiere decir gracia, o gracia es misericordia de Dios. Yo no tenía por qué recibirla, pero Él me la dio. Así que le doy gracias nuevamente a Dios. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué pues los que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí los ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestro su convite trampa en red y en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiada la espalda para siempre. Entonces dice que hay un motivo por el cual Dios endureció el corazón de algunos que son el remanente, porque estaba escrito. Cuando los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Yeshua que por qué a ellos les enseñaba de una manera y a otros de otra, por medio de parábolas, les decía Él, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se conviertan de sus pecados. Porque tenemos que alcanzar misericordia de Dios, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bueno, entonces, allí en la Biblia, en el libro de los Hechos, tenemos a los judíos, a los prosélitos, que quieren ser como los judíos, y a los temerosos de Dios, que no es necesario que se circunciden. De hecho, había pleito entre Pablo, entre Pedro, los amonestaba diciendo, no, pues aquí aquí como vengan, así hay que recibirlos. No hay que circuncidarlos, no hay que hacerles nada. Y ellos decían, no, pues si quieren estar con nosotros tienen que circuncidar. Ya sí había un pleitecito, ¿no? Ahí, por ahí. Entonces, fíjate que hay uno que se llamaba Cornelio, está en el capítulo 10 de Hechos. Cornelio era un temeroso de Dios. A ver, lo vamos a ver, capítulo 10. Aquí está. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue a él, él te hablará. Y entonces este Cornelio era un temeroso de Dios. Vamos a ir al versículo 18, capítulo 18, versículo 7, dice así, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y entonces había prosélitos que querían ser como los judíos, y había temerosos de Dios que no necesariamente tenían que circuncidarse o hacer los ritos que tenían que hacer ellos. Fíjate, vamos a leer el 10, 1, 2, dice así,
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión romano, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, creían en Dios. Y vamos a leer otro pasaje aquí en Hechos. Espero que les agrade, porque la verdad es lo que estamos haciendo es meditar la palabra. Date un tiempo, no es leerla, es meditarla, es saborearla, es digerirla, y para poderla comprender mejor. Dice aquí: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen, y entre los que ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta de salvación. Dice, entonces ahí en la sinagoga había judíos y había prosélitos, esos que como Priscila y Aquila. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverara en la gracia de Dios. Había entonces judíos y prosélitos que estaban ahí. Y bueno, lo que yo les estoy dando es citas para justificar lo que les estoy compartiendo. Entonces vuelvo a repetir: en Roma había judíos, había prosélitos que querían ser judíos, y estaban ahí también los temerosos de Dios. En el año 44 al 45, el emperador Claudio, ese es cuando expulsa a los judíos de Roma. Y dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 18, 1, 2, vamos a leer. Dice aquí: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló ahí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Entonces, Aquila y su esposa Priscila, judíos, ellos estaban en Roma y fueron expulsados cuando Claudio, en el año, vuelvo a repetir, en el año 44-45 hace ese edicto, ¿no? Ese mandato, y tienen que salir todos estos de ahí. Entonces, ya aquí vemos cómo esta carta, para entenderlo mejor, entonces, cuando se van los judíos, se van los prosélitos, ¿quiénes quedan ahí en las sinagogas? Quedan los temerosos de Dios. Y los temerosos de Dios, ellos empiezan, yo creo que a pensar, porque así es como dice la carta. Vamos a seguir leyendo la carta de Pablo a los romanos, en especial el capítulo 11 que estamos aquí. Entonces dice: no, ustedes creen que Dios ha desechado a su pueblo. De ninguna manera. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayeran, en ninguna manera. Pero por su transgresión, o por su pecado, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su
defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Dice que ellos va a haber una restauración plena para ellos, ¿sí? Porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. Y aquí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si a los suyos viene y los suyos sí lo reciben? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde hubiéramos quedado nosotros? Bueno, esta es nada más una pregunta externa a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero entonces les dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, vino la salvación al mundo, a ti y a mí. Pero también va a venir su plena restauración, porque a ustedes hablo gentiles, dice entonces ya en el capítulo 11, ya en el versículo 13, dice, porque a ti te hablo gentil, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Yo quiero honrar mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar hacerlo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, de los judíos, ¿verdad? Porque si su exclusión, o sea, ellos fueron sacados por un momento, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Amén. Les doy gloria a Dios, amigos. Yo esta enseñanza esta meditación que estamos haciendo de Romanos, yo regularmente le hablo a toda la gente, la palabra es para todo el mundo, ¿verdad? Pero en especial para estos que creen que los demás ya no existen, que los judíos ya no existen, que los católicos no existen, que todas las religiones no existen. Ellos son parte del mundo, pero también tenemos que reconocer lo que lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. Vamos a continuar, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Cuál es la primicia? El pueblo de Israel. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y entonces ya empieza a hablar así, en una forma alegórica, ¿no? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, dice aquí Pablo, mira, te quiero enseñar de esta manera. El pueblo de Israel es el olivo verdadero, donde la raíz permanece, donde la raíz ahí está, todavía ahí, manteniendo esas ramitas que quedaron, a ese remanente que está. Dice, pero tú dale gracias a Dios de que tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo verdadero. Y qué bendición, dice aquí, dice, no te jactes contra las ramas que deshojaron, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Y entonces estaba escribiéndoles Pablo de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos, los temerosos de Dios, se estaban ya creyendo los que eran los nuevos, estaban viendo cómo iban a organizarse y estaban viendo de qué manera pues vivir ahí en esas sinagogas que habían sido desalojadas por el emperador Claudio y expulsado a los judíos. Pero dice, me voy a parar tantito, dice Pablo, ustedes son el olivo silvestre injertado en el olivo verdadero. ¿Y qué crees? Que tú en el olivo verdadero
estás comiendo de la rica savia, de ahí. Tú estás comiendo de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Deberíamos darle gracias a Dios, porque hoy en este tiempo muchos no amamos al pueblo de Israel, cuando Él es el olivo silvestre. Entonces se separó ahí el olivo silvestre, no se quiso incrustar en el olivo verdadero para tomar esa rica savia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? En el año 315 surge un emperador que se llama Constantino, 315-313, y hace toma al olivo silvestre, lo absorbe y le dice, y lo separa del olivo, lo aleja más del olivo verdadero, y le dice, tú aquí, tú vas a estar conmigo. Y es cuando viene un árbol extraño, un árbol siniestro, que yo le llamo un árbol siniestro. Ese árbol siniestro es la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y absorbe al olivo silvestre. Y ahí se queda por muchos años, por muchos siglos. Y en el año 500 hay una reforma. Muchos fueron los hombres que hicieron los reformistas, ¿verdad? Pero al que más recuerdan es a Martín Lutero, que con sus 95 tesis se rebela contra la Iglesia Católica, y no es que nazca ahí la Iglesia cristiana, porque dice que aquí en Hechos, que en Antioquía fueron llamados ahí por primera vez cristianos o cristitos, a los que seguían a nuestro Señor, el Mesías. Ese olivo siniestro absorbe, crea la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y le dice, tú eres de aquí. Y durante esos siglos, desde el 315, que fue hecho por el emperador Constantino, fue creada esa iglesia, ese árbol siniestro, porque ni es olivo, ese árbol siniestro, que hoy por hoy se conoce como la Gran Ramera, absorbe, sale en el 1500, muchos años pasan, y durante esos años hubo mucho oscurantismo, y yo creo que la palabra de Dios no fue expuesta, pero Dios tiene un plan, y en esa reforma vuelve a resurgir la iglesia cristiana, por la que nuestro Señor Jesús dio su vida. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es injertarnos en el olivo verdadero, y poder comer de su rica savia, que por ahí corre el alimento espiritual, que es Dios. Vamos a terminar esta lectura. Ustedes vayan leyendo, pero ya con este antecedente. ¿Por qué escribe esta carta así directa, sin nada, sin tapujos? Dice aquí, entonces dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. De hecho, nuestro Señor Jesús dice en el capítulo 15 de Juan, dice que yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Si ustedes no dan frutos, serán cortados.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Dice, si tú eras el olivo silvestre que fue injertado, cuanto más estas que son ramas que fueron cortadas, van a ser otra vez injertadas en el olivo verdadero, porque ellas son de ahí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. O sea, la situación que vivían los temerosos de Dios era tremenda, porque ya se creían los y ya decían que ellos eran los elegidos, ya había desechado a su pueblo, y no fue así. Dice, para que no sean arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento de parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el corazón de los judíos ha sido endurecido. ¿Hasta qué? Hasta que pasen, hasta que entren los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y entonces, mis amados amigos, hermanos, pastores, hoy yo los quiero invitar, si algún día ves este pasaje, quiero concluir. En el capítulo 11, el apóstol Pablo manda una carta a los temerosos de Dios que se habían quedado en las sinagogas y que ellos creían que ya había Dios desechado a su pueblo. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Dios tiene un remanente y nosotros, hoy por hoy, tenemos que sumarnos a ese remanente. No es que nos quedamos judaizar, porque decían ellos los apóstoles, si tú llegas conmigo incircunciso, pues quédate incircunciso. Si tú vienes así, como tú vengas tú, yo te recibimos. Y lo que necesitamos es amar a Dios, entender a Dios y saberse quitar o desligar de ese árbol siniestro que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que durante muchos siglos estuvo oprimiendo al pueblo, envenenando su corazón. Hoy ruego a Dios porque ese misterio que fue revelado en esta palabra pueda ser revelado también en otras personas, así como yo un día se me reveló. Damos gracias a Dios en esta hora por este tiempo. Recuerden, esto es Meditando en la Palabra a través de Tucac TV Internacional. Estamos compartiéndola, que sea de bendición para todos ustedes. Eso es lo que pedimos en el nombre de Yeshua, HaMashiach, Mesías. Amén y amén. Que Dios les bendiga.